¿Qué tal, amados amigos y hermanos? Bendito el nombre de nuestro Padre Celestial que nos permite un amanecer más lleno de vida, poder abrir los ojos, fundamentados en la provisión de Dios, en la providencia de Dios, en la misericordia de Dios, pues es grandioso. Yo me siento gozoso de poder añadir un día más a la historia de la salvación, a la historia de pregoneros del Evangelio, predicando el Evangelio de Cristo, y que sea para vosotros, como dice el apóstol Pablo, es seguro, que prediquemos el Evangelio en todo momento y a toda hora, cada vez que podamos, porque ese es el mandato del Padre Celestial, una vez redimió la historia, al hombre en la historia, que nosotros, aquellos que precedemos, eh, prediquemos el Evangelio, llevemos la buena nueva de que Dios calmó la ira que había sobre la raza humana en la sangre de su Hijo. Y por esto quiero leer el Salmo, una porción del Salmo 85 que me llamó la atención y creo que es ideal para comenzar la mañana. Dice el 85:4, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? Pregunta el salmista. ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Pregunta el salmista. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Pregunta el salmista. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. La gloria sea para Dios que nos dio su salvación, que echó su ira a un lado, que la echó al fondo del mar, como dice la Escritura, y jamás se acordará de ella. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no vuelvan a la locura. Esto es glorioso, porque aquellos que volvemos a Jehová, no volvemos a la locura. Aquellos que amamos a Jehová, nos permanecemos sobrios, permanecemos coherentes en su palabra. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, a los que le esperan, a los que confían en el poder de la palabra de Dios, para que habite la gloria de Jehová en nuestra tierra. Dios bendiga su palabra. Y la gloria de Jehová habitó en nuestra tierra por medio de Jesucristo. Fue en Cristo en donde Jehová descendió y habitó en la tierra. Y su gloria fue vista y gloria manifestada a los hombres. ¿Ves? Lo dice Juan. Para que podamos entonces nosotros tener confianza, tener paz y entender que la ira de Jehová fue saciada cuando cargó el pecado de todos nosotros en el cuerpo de su Hijo amado. Y su ira fue sobre él. Es una historia realmente triste, pero llena de gozo a la misma vez, porque por un lado se culpa a un inocente, se castiga a un inocente y muere un inocente, para que entonces los culpables queden libres. Óigame, si eso no es amor, si ese no es la bondad de Dios, si ese no es el cumplimiento de la Escritura, ¿qué lo es? Por eso dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿ves? Para que fuese idéntico a nosotros en todo menos en pecado, pero a la misma vez para que cumpliese con las demandas y exigencias de nuestro Padre Celestial, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Y todos los que estaban bajo la ley es la raza humana entera que estaba bajo el pleno juicio de Dios. Pero Dios, en su amor infinito, nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Precisamente hablando de esto, me gustaría que entonces fuéramos a Lucas, porque ¿qué pasa? Que en Lucas está la historia, en Marcos, está la historia de
de Pedro, cuando realmente Satanás le hace el entrampamiento y lo obliga a negar a Jesús 3 veces. Ustedes saben que esta historia es totalmente real y muy triste, por cierto, porque tiene que ver con un hombre que amaba a Jesús, con un hombre que fue fiel a Jesús y con un hombre que realmente era inmaduro en la palabra. Y entonces el enemigo de Dios, como a todos nos pasa, le hizo un entrampamiento. Claro, Jesús se lo había mencionado. Dios sabe todas las cosas, como nos menciona a nosotros en la Escritura. ¿Qué ha de pasarnos? Usted no tiene que ir a ningún lado para saber qué es lo que le va a suceder en su vida, porque la Biblia lo dice. La Biblia está plagada de la historia suya en la Escritura. Si usted no la cree, eso es otra cosa. Pero la historia nos dice, la Biblia nos dice, qué nos va a suceder a nosotros desde que nacemos. Y está efectivamente, después de haber muerto, lo que nos pasa. Usted no tiene que ir a ningún lado. Y como tal, Jesús le había dicho a Pedro lo que le habría de pasar. Pero Pedro era un hombre del vulgo, Pedro era un hombre que no tenía escuela, Pedro era un hombre que era meramente un pescador, y Pedro se ilusionó con Jesús. Pedro le demostró lealtad a Jesús al extremo de que dijo que moriría con Jesús. Jesús, conociendo su corazón y conociendo las cosas, pues le ubicaba de vez en cuando hasta el día que dijo que jamás te negaré. Y Jesús le dijo, antes de que el gallo cantara, tú vas a hacerlo. Cosa que le remoldió el corazón, cosa que le revolcó la angustia y el sufrimiento, por cuanto él se dio cuenta que Jesús se lo había dicho. Entonces, Pedro estaba en el patio ese día, una vez arrestaron a Jesús, y Pedro, esta persona que es de las criadas del sumo sacerdote, vio a Pedro y le dice, tú también estabas con el Nazareno. Él le negó, diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Salió a la entrada y cantó el gallo. ¿Ves? Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir, mira, este es uno de ellos. Y él le negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos. Eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Dicho sea de paso, aquellos que predicamos el evangelio, a Cristo solo, la única identificación que tenemos es que nos identificamos con el Maestro, que es Cristo entre nosotros, nuestra esperanza de gloria. No puede haber otra cosa. Y entonces esa es la única forma que nos identifican con Cristo. ¿Ves? Y así le pasó a Pedro. Entonces él comienza a maldecir y a jurar que no conoce a este hombre, que no sabe de qué están hablando. Y el gallo canta. Y entonces Pedro se acuerda de que Jesús se lo había mencionado y llora amargamente por la angustia de saber que negó al Santo de Dios, que negó a aquel que le trajo la vida y la inmortalidad, aquel que vino a pagar por los pecados. Dicho sea de paso, ese es el pecado imperdonable, negar al Señor, negar el evangelio. ¿Ves? El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me negare, lo que está diciendo Jesús es, yo también le voy a negar, porque yo no tengo por qué declararlo delante de mi Padre cuando Él me está negando delante de los hombres. Pero en el caso de Pedro, Jesús le extiende la misericordia, porque Jesús entiende el corazón de Pedro, como entiende el mío y entiende el tuyo. Jesús sabe si tú le has amado de corazón. Cuando el etíope se fue a bautizar, Felipe le dijo, si has creído de todo corazón. ¿Ves? Esa es la clave. Cuando hemos creído de todo corazón, Jesús conoce nuestro corazón. Jesús sabe si hemos creído de todo corazón y si es meramente un tropiezo o es meramente poder estar en ambos lados, en el mundo y con el Señor. Y eso Él lo sabe. Por lo tanto, por eso Jesús le restauró y le extendió la misericordia. Porque más allá de Pedro llorar amargamente, mostraba un arrepentimiento por lo que había sucedido. Y evidentemente así lo vemos a través de la historia bíblica. Porque Pedro es el que escribe
que Satanás ha salido como león rugiente a devorar a todos aquellos. Bueno, pues esta es la historia de Pedro y esta es la historia que nos pasa a nosotros continuamente. En donde quiera que vamos, nos exponemos a esto, porque cuando usted viene a los pies de Jesús, evidentemente usted, su medio ambiente, su entorno se convierte en un campo de batalla. ¿Por qué digo esto? Porque el enemigo de Dios va a hacer todo lo posible por llevarlo a usted contra la espada y la pared para que usted niegue al Santo de Dios, para que usted reaccione y diga, yo me quedo en el mundo porque estoy más cómodo. Yo me quedo en el mundo porque no quiero problemas con la ley, no quiero problemas con las organizaciones, no quiero problemas con nadie, yo me quedo donde estoy. Y eso es negar al Señor. Si Pedro hubiese persistido como persistió Judas, pues la cosa hubiese sido distinta. Pero a Dios gracias a todos aquellos que amamos a Jesús de todo corazón y caemos, Jesús nos levanta. Porque Jesús es misericordioso y su piedad está sobre nosotros. Por eso Él vino, para darnos vida y vida en abundancia y tendernos la mano cuando caemos en el hoyo. Y nos saca y nos dice, hacia adelante, porque yo he vencido. ¿Ves? Jesús ya venció. La diferencia estriba en que nosotros no podemos pensar que venimos a los pies de Jesús, es decir, nos convertimos, decidimos seguir a Jesús y es meramente ir al templo, es meramente reunirnos hasta el próximo domingo que nos toque de nuevo, o el sábado, o el día que sea. Aquí hay algo más, hay mucho más. Por eso es que en Efesios el apóstol Pablo nos habla claramente de un asunto de suma importancia. ¿Por qué? Porque nosotros que venimos al Evangelio, a la lucha por la verdad, nosotros nos topamos con un campo de batalla, como dije, minado de huestes demoníacas, dominadas por el príncipe de este mundo. Son maquiavélicos, son poderes que fueron echados. Miren lo que dice Apocalipsis 12, para que usted tenga una idea de lo que le estoy diciendo. Apocalipsis 12 dice que hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué? Porque fue echado del cielo. Por eso Jesús dice en Mateo que vio cuando Satanás fue expulsado del cielo. Satanás fue expulsado del cielo cuando Jesús comenzó su ministerio. ¿Ve? Porque ya el acusador nuestro llegó a su fin. Y entonces la gloria sea para Dios, porque ahora Jesús es nuestro defensor. Y entonces ahora Satanás fue expulsado con los millares y millares de ángeles que le seguían. Obviamente no puede ir a Marte, no puede ir a ningún lado que no haya vida. ¿Y a dónde vino a parar? A la tierra. Por eso es que dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, teniendo esto presente como cristianos, tenemos que entender que usted viene a los pies de Jesús y usted no viene a un lecho de rosas. Usted no viene a un lecho de paz, entre comillas, ¿verdad? De libre de problemas. Porque estos millares de ángeles que están sobre la tierra, liderados por el príncipe de las tinieblas, se van a dedicar a hostigarlo, a presionarlo, a crearle dificultades, a entorpecer su vida, al extremo de angustiarlo, al extremo de aborrecerlo, al extremo de que usted niegue a Jesús, como le pasó a Pedro, al extremo de que usted se sienta desesperado y usted abandone el camino que usted había opcionado. Si usted no está consciente de esto, si usted no tiene la visión puesta en lo que dice el apóstol Pablo, en lo que dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. El discípulo no es mayor que su maestro. Si al maestro llamaron Belcebú, ¿qué será para el discípulo? Ese tipo de cosas. Pues usted tiene que entonces claudicar porque esto no es para usted. Pero Jesús le exhorta a que continúe hacia adelante
¿Por qué? Porque ya él venció, ya la misericordia de Dios se extendió. Y aunque Satanás sabe que tiene poco tiempo y es el príncipe de la tierra, ya Dios implantó su bandera aquí y dijo que como el Hijo había resucitado, muerto, todos murieron. Y como el Hijo había resucitado, todos resucitaron. Es decir, que Él venció la muerte, que Él venció las enfermedades, que Él venció la angustia y que Él venció la vida. Ahora tenemos vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto lo que estoy tratando de decir es que usted cuando venga a los pies de Jesús, sepa a qué debe atenerse, sepa de que estas huestes son estratégicas, son siniestras y actúan sin piedad contra todos y cada uno de nosotros. Aquellos que como Pedro se encuentran entre la espada y la pared y nos vemos obligados muchas veces a tomar decisiones en contra de nuestra voluntad. Pero sépase que el Señor está con vosotros. ¿Por qué? Porque el Señor venció y el Señor está a la diestra del Padre. Por lo tanto, mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos, fortalecidos en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de la fuerza del Señor es la palabra. Nosotros cuando nos fortalecemos en la palabra, si Pedro hubiera tenido la certeza que tuvo después, Pedro no cae en la que cayó. Pero ustedes saben qué, para vosotros es seguro que esto haya pasado, porque aprendemos y fortalecemos nuestra fe, aprendiendo y escuchando que los santos hombres de Dios, que son historia, que están aquí para vuestro beneficio, vencieron porque no claudicaron. Y muchos tropezaron, pero Jehová los levantó, como te levanta a ti, como me ha levantado a mí y como levantó a Pedro. Para que veamos que la misericordia de Dios para los que creen en Él de todo corazón es real. Es meramente real. Y Dios dijo, por medio de su Hijo, estaré con vosotros hasta el fin. Por lo tanto, no nos ha dejado solos, ni nos va a dejar solos. Y nos exhorta que nos vistamos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra los ataques del diablo. ¿Cuál es la armadura de Dios? Bueno, la armadura de Dios, la armadura en el tiempo de los romanos es el caparazón ese que se ponen, que se protege la cabeza, el pecho, los antebrazos, las rodillas, las piernas. Son estructuras elaboradas para proteger de dardos, de golpes de metal y protegen el cuerpo. El escudo es una pieza de metal que se agarra en el antebrazo y te puedes proteger contra los dardos de fuego que se lanzaban en aquel momento. Ahora Pablo vierte esa teoría. ¿Se acuerdan cuando David fue a vencer a Goliat que Saúl o Samuel, uno de los dos, le dijo que se pusiera la armadura y le quedaba bien grande? Y David, confiando en su Padre Celestial, dijo, mire, yo no necesito nada de esto, porque esto es vestimenta humana. Yo lo que necesito es ir con la fe y con la seguridad de que Jehová va a estar con nosotros. Y así fue y lo venció con una simple honda y una piedra, símbolo de Jesucristo. Bueno, pues esa vestimenta es la que Pablo nos dice aquí que nos vistamos, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podamos resistir o estar firmes contra los ataques del diablo. ¿Cuál es la armadura de Dios? Su palabra. En la medida que usted es un cristiano que no lee, en la medida que usted es un cristiano que lo que le gusta es la tranquilidad, ir y regresar, y no se mete en la escritura a conocer cómo fue conocido y cómo Satanás planea sus ataques contra usted, usted va a ser víctima, como lo fue Pedro, porque a Pedro lo que le faltó fue conocimiento. Y ese conocimiento le pudo haber evitado muchos tropiezos. Suerte que Jesús conoce el corazón de Pedro y lo toleró y lo llevó hasta lo último, hasta que Pedro venció. Porque cuando vino el Espíritu Santo, la mente de Pedro quedó restaurada y renovada con el entendimiento pleno, al extremo de que Pedro escribió cosas maravillosas acerca del Evangelio de Cristo.
Pues mire, cristiano, hermano querido y amigo, usted tiene que hacer lo mismo, utilizar la palabra como el recurso que Dios le ha dado para que se vista con la armadura del combate en el cual usted ha entrado, porque usted ha entrado a un campo minado, a un campo de guerra, el cual es dominado por huestes satánicas. La Biblia dice que aquel que fue expulsado del cielo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra aquel que descendió del cielo, que son principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos hablando de entidades demoníacas, de poderes, de demonios que tienen ciertos poderes, de demonios que son capaces de engañarlo a usted y a cualquiera. Bueno, trató de engañar a Jesús en el desierto. El ataque que le hizo a Jesús en el desierto cuando Jesús meramente tenía hambre después de 40 días y tenía sed, es símbolo de que nosotros también estamos sujetos a eso. Por lo tanto, estas huestes que son estratégicas y siniestras y maquiavélicas y actúan sin piedad contra todo cristiano, deben ser combatidas con la palabra, como lo hizo Jesús. Tenemos que tener claro que es la palabra la que nos va a mantener sobreviviendo en este campo de batalla. ¿Ves? En esta lucha que no es contra carne ni sangre, esta lucha que es espiritualidades, que son espiritualidades malignas y dañinas. Por lo tanto, el día malo, mire lo que dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Pues el día malo el que le sucedió a Pedro. El día malo el que me sucede a mí cada vez que tropiezo. El día malo el que le ha sucedido a cantidades de personas que han tropezado y se han quedado en el día malo. Pero cuando usted se levanta, cuando usted le suplica al Padre de toda misericordia que le dé la mano, Él extiende su mano y lo rescata. Y usted sigue la lucha, porque eso es lo que quiere el enemigo, que usted no se levante. Por lo tanto, es necesario que usted resista el día malo con la armadura de Dios, que es la palabra. Utilice la escritura para defenderse, utilice la escritura para entender, para leer. La escritura se explica por sí sola cuando usted le suplica a Dios entendimiento. La escritura es un libro espiritual que lo único que tiene como propósito es que usted vea el amor de Dios reflejado en cada letra, en cada palabra. Porque Dios no quiere otra cosa que no sea que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en la medida en que usted se viste de esta armadura, ya cambiando la literatura romana por la literatura espiritual, cuando usted se viste de lo espiritual, el enemigo de Dios no puede combatirlo. Y mire la evidencia, al maestro de maestros, al Señor de señores, lo combatió en el desierto con la palabra, porque Él la cita, Él la conoce. Y si usted no tiene ojo, si usted no tiene espíritu de discernimiento, usted cae. Jesucristo lo combatió de manera efectiva. Pablo, en sus vicisitudes, en sus humillaciones, en sus tristezas y angustias, ¿con qué sobrevivió? Cantando himnos a Dios y orando y hablando de la palabra. La gloria sea para Dios, que nos ha dejado su Espíritu Santo para que podamos ser guiados por medio de la palabra. Entonces, el día malo lo resistimos y estamos firmes porque usamos la palabra, y el día malo se convierte en un día malo, pero no deja de ser, no se convierte en una eternidad, porque lo vencemos, así como Satanás se marchó y lo dejó por un tiempo. Después fue al Getsemaní y lo tentó otra vez, después fue al Calvario y allí lo tentó otra vez, hasta que Jesús dijo, consumado es. La gloria sea para Dios, consumado es. Estad firmes, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Si usted no se viste con la coraza de justicia, con la coraza de la justicia de Dios, que fue labrada en Cristo Jesús, jamás podréis vencer al enemigo. Esto es más largo. Podemos continuarlo en el próximo sábado en el tema revestidos con el poder de Dios. Vamos a orar por los enfermos. Que Dios los bendiga. Y recuerden utilizar la coraza, la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. Y el día malo es el día en que tropezamos, el día en que caemos, el día en que pensamos que todo se acabó. Pero ese día Jesús nos dice, si estamos vestidos con la coraza,
con la armadura de Dios, levántate y sigue, como le dijo a Pedro. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a vestirte con la armadura de Dios y no con la del enemigo de Dios. Oremos por los enfermos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo Jesús y por el amor que has manifestado sobre nosotros, Señor. Te suplicamos que bendigas a aquellos que han hecho sus peticiones de enfermedad y necesidades conforme a tu misericordia. Añádele virtud a su fe para que te puedan alabar y te puedan reconocer como el Dios verdadero, el Dios de amor, el Dios que ha ignorado sus pecados y se ha olvidado de la ira porque la ha cobrado en Cristo Jesús. Gracias por Cristo Jesús, gracias por tu amor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que estamos en Inspira 88.1 hoy sábado a las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde, el martes de 9 a 10 restaurando la familia y el jueves en Noche de Reconciliación en la misma emisora. Entre tanto y hasta tanto, gozaos en el Señor siempre. Que Dios me los bendiga.